Elena se despertó con el mismo silencio monótono de cada mañana, roto solo por el tenue murmullo del tráfico distante, un sonido tan habitual en Madrid que ya ni lo registraba. No había el bullicio de una casa familiar, ni el aroma a café recién hecho de otra mano que no fuera la suya. Su apartamento, en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de La Latina, era un santuario de quietud, casi un eco de su propia existencia. Las cortinas de lino, que dejaba entreabiertas para atrapar los primeros rayos de sol, apenas lograban iluminar los muebles austeros, cuidadosamente elegidos para no destacar, para no llamar la atención sobre la ausencia de vida en su interior. Se levantó de la cama con una ligereza que venía de la costumbre, no de la alegría. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, y un leve escalofrío le recorrió la espina dorsal. Una sensación familiar. El ritual matutino era siempre idéntico, una ducha tibia, ni demasiado larga ni demasiado corta. El olor a lavanda de su gel de baño, el vapor empañando el espejo que reflejaba un rostro que, aunque envejecido por los años, aún conservaba vestigios de una belleza discreta. Se vistió con ropa práctica, sin florituras, la misma que usaba cada día para ir a su trabajo de restauradora de arte. No buscaba destacar, solo pasar desapercibida, ser una sombra más en la vasta y bulliciosa ciudad. En la pequeña cocina, preparó una taza de té de manzanilla. El leve tintineo de la cuchara contra la taza era el único sonido audible. Se sentó en la mesa, su mirada perdida en el vapor ascendente, y desayunó un trozo de pan tostado con mermelada. Nadie le preguntaría sobre su día, nadie esperaría noticias. No había con quién compartir las pequeñas alegrías o las penas silenciosas. Era una rutina que, aunque le ofrecía una extraña forma de paz, también la ahogaba en una profunda soledad, una que rara vez admitía, incluso para sí misma. Su trabajo era su único refugio, un lugar donde su mente, siempre aguda, podía sumergirse por completo. Trabajaba en un modesto taller de restauración en el centro, rodeada de lienzos desgastados, esculturas empolvadas y muebles antiguos que el tiempo había cubierto con un velo de olvido. Elena tenía una habilidad innata, casi mágica, para ver más allá de la pátina, para desentrañar los secretos que las obras de arte guardaban. No era solo la técnica, era una intuición, una sensibilidad especial que le permitía detectar la verdad o la falsedad en una pincelada, en la textura de un pigmento, en la mínima imperfección. Lo que para otros era una copia impecable, para ella era una imitación sin alma. Pocos conocían la verdadera profundidad de este don. Ella misma lo consideraba más una curiosidad que una habilidad extraordinaria, algo que la conectaba, de alguna manera, con la historia, pero que la alejaba de las personas. Esa tarde, el taller estaba inmerso en un silencio reverente, solo interrumpido por el suave raspar de las herramientas de Elena. Trabajaba meticulosamente en la restauración de un reloj de péndulo del siglo XVIII, una pieza intrincada con una historia tan vasta como los siglos que había sobrevivido. Sus dedos ágiles, acostumbrados a la delicadeza, deslizaban el paño impregnado de un solvente suave sobre la esfera de latón oxidado, revelando lentamente la belleza original bajo la capa de mugre. Mientras limpiaba una diminuta esquina, casi imperceptible a simple vista, sus dedos tropezaron con una aspereza inusual. Se acercó más. Sus ojos, habituados a los detalles más minúsculos, discernieron una inscripción grabada con una finura que pocos artistas de la época podían lograr. Era una fecha 23 de abril de 1948. Una punzada de asombro la recorrió. Era la fecha de nacimiento de su padre. Nadie más en el taller lo habría notado. Estaba tan hábilmente oculta que parecía parte del diseño. Un pequeño misterio sembrado en el corazón del pasado. Una pequeña señal que solo ella, con su particular sensibilidad, podía descubrir. Se preguntó por qué su padre habría mandado grabar su fecha de nacimiento en un reloj tan antiguo. ¿Era el reloj de la familia? ¿O lo adquirió después? ¿Qué significado tenía? Al salir del taller, el sol de la tarde bañaba las calles de Madrid con un cálido resplandor dorado. La ciudad bullía con el ritmo de la vida, risas y conversaciones flotando en el aire. Elena, con su bolso cruzado al hombro,
Caminaba con la ligereza habitual, su mente aún absorta en la inscripción del reloj. De repente, frente a ella, una anciana con un pañuelo de flores en la cabeza tropezó en el borde de la acera. Sus brazos, cargados con una bolsa de la compra rebosante de frutas y verduras, se desprendieron y naranjas, manzanas y un manojo de perejil rodaron por la acera. Un suspiro de frustración escapó de los labios de la anciana. Elena, que había estado a punto de cruzar la calle para tomar el autobús, se detuvo en seco. No lo pensó dos veces. Sin dudarlo, se agachó y comenzó a recoger las frutas dispersas. Sus manos rápidas y eficientes. «Permítame, señora», dijo con voz suave. La anciana, con los ojos llenos de sorpresa, la miró con gratitud. «Oh, muchísimas gracias, hija. ¡Qué amabilidad!». Elena recogió hasta la última naranja, la última hoja de perejil, y la ayudó a meterlas de nuevo en la bolsa, que ahora sostenía con más firmeza. Cuando terminó, la anciana le sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado. De su bolsillo sacó una pequeña moneda de cobre, pulida por el uso, y se la ofreció a Elena. «Toma, para la buena suerte», dijo. Elena, a pesar de su renuencia inicial a aceptar algo, a cambio de un simple acto de bondad, vio la sinceridad en los ojos de la anciana y tomó la moneda con humildad. «Gracias», respondió, y la guardó en su bolsillo, un pequeño amuleto de un encuentro fugaz. Se despidieron con una sonrisa y Elena continuó su camino, sintiendo una ligera calidez en su pecho, un recordatorio de que, incluso en la soledad, la conexión humana era posible. Cuando Elena llegó a su apartamento, el sol ya se había puesto, tiñendo el cielo de naranjas y morados. Preparó una cena sencilla. Su mirada se posó en el viejo álbum de fotos familiares que reposaba en la mesita de café. Lo tomó con cuidado, sus dedos rozando la cubierta de cuero desgastado. Se sentó en el sofá, el álbum abierto en su regazo. Las imágenes, descoloridas por el tiempo, eran ventanas a un pasado lejano, veranos en la costa, celebraciones de cumpleaños, navidades. Cada foto era un fragmento de una vida que, a veces, sentía que no era del todo suya. Sus ojos se detuvieron en una fotografía particular, sus padres, jóvenes y sonrientes, en un jardín lleno de rosas. Él, fuerte y protector. Ella, radiante y llena de vida. Una expresión de anhelo y melancolía cruzó su rostro. Se preguntó qué habría pasado con esa felicidad, cómo el tiempo y las circunstancias los habían alejado tanto. El sonido estridente del teléfono fijo rompió el silencio de la noche, una interrupción tan inusual que la hizo saltar. Rara vez alguien la llamaba a esas horas. Su corazón dio un vuelco. Era un número desconocido. Dudó un instante, una premonición helada recorriéndola. Finalmente, alargó la mano y respondió. «Diga». La voz al otro lado de la línea era la de su hermana mayor, Lucía, teñida de una gravedad inusual. «Elena, es papá. Ha muerto». Las palabras cayeron como bloques de hielo sobre ella. Un silencio aturdido se apoderó del apartamento. Elena sintió un nudo en el estómago, una mezcla de dolor y una inquietante sensación de inevitabilidad. La muerte de su padre no solo significaba la pérdida de una figura distante, sino también la inminente confrontación con un pasado que había intentado enterrar, un pasado encarnado en sus hermanos. La monotonía de su existencia había sido brutalmente rota. Su soledad, antes un escudo, ahora se sentía como una debilidad expuesta. Sabía que nada volvería a ser igual. La llamada de Lucía había sido como un disparo sordo, el eco de una explosión contenida que ahora resonaba en el vacío de su apartamento. La noticia de la muerte de su padre, un hombre que para ella había sido una figura distante, casi fantasmal en los últimos años, trajo consigo una compleja amalgama de emociones, un atisbo de pena. Sí, pero también una punzada de ansiedad ante lo inevitable. Sabía que su fallecimiento no solo significaba el cierre de un ciclo familiar, sino la apertura forzada de otro, uno lleno de tensiones y rencores que había intentado evitar durante años. El preámbulo de lo que se avecinaba no se hizo esperar. 3 días después, un frío sobrellegó a su buzón,
un lacónico anuncio de la lectura del testamento. El día llegó, gris y melancólico, a juego con el ánimo de Elena. La lectura del testamento se llevaría a cabo en la mansión familiar, un lugar que Elena había evitado como la peste durante casi 2 décadas. No era solo la distancia física, era la distancia emocional que la separaba de un hogar que nunca se había sentido realmente suyo, un hogar donde las sombras del pasado parecían más densas que la luz del presente. Al bajarse del taxi, el imponente portón de hierro forjado se alzó ante ella, tan inmenso y austero como lo recordaba. La mansión, una fortaleza de piedra y tejas, parecía observar el mundo con una indiferencia centenaria. Sus ventanas, como ojos vacíos, reflejaban el cielo plomizo. El jardín, antes exuberante, ahora lucía descuidado, un presagio de la decadencia interna. Al cruzar el umbral, el silencio de la casa le envolvió, un silencio cargado de expectativas. El aire olía a cera vieja, a polvo acumulado y a recuerdos. En el salón principal, un espacio imponente con techos altos y una araña de cristal que colgaba como una joya olvidada. Ya estaban Lucía y Carlos. Lucía, siempre impecable, vestía de luto riguroso, su rostro una máscara de contención y solemnidad que no engañaba a Elena. Sus ojos, aunque rojos por el supuesto llanto, destilaban una mezcla de anticipación y desdén apenas disimulado. Lucía, la hermana mayor, había asumido el rol de matriarca después de la muerte de su madre, un papel que desempeñaba con una autoridad fría y una preocupación obsesiva por las apariencias y el estatus. Para ella, el dinero no era solo una necesidad, era el combustible que alimentaba su identidad, la medida de su valía y su poder. Carlos, el hermano menor, estaba sentado en un sillón de terciopelo, su figura corpulenta rellenando la tela, su rostro surcado por líneas de resentimiento crónico. Era un hombre volátil, cuya ira podía encenderse con la menor provocación. Sus ojos, pequeños y penetrantes, la observaron con una mezcla de curiosidad y un apenas disimulado triunfo. Su vida había sido una sucesión de fracasos profesionales y relaciones fallidas, siempre a la sombra de la fortuna de su padre y la supuesta brillantez de Lucía. La muerte de su progenitor, para él, era una oportunidad largamente esperada para saldar cuentas y, quizá, para reclamar el reconocimiento que siempre creyó merecer. Un hombre delgado y de apariencia impecable, con un traje gris a medida y una mirada tan fría como el acero, se sentó al frente de la mesa de caoba. Era el abogado de la familia, el señor Garrido, un hombre tan calculador como desprovisto de emociones. Su voz, seca y monocorde, rompió el tenso silencio. Buenas tardes. Estamos aquí para la lectura del último testamento de don Fernando Soler. El señor Garrido comenzó a leer con una lentitud exasperante, cada palabra cayendo en la sala como una gota de agua helada. La vasta fortuna del padre, construida sobre negocios inmobiliarios y una colección de arte que rivalizaba con algunos museos, se desgranaba en cláusulas y porcentajes. Lucía y Carlos escuchaban con una avidez apenas disimulada, sus ojos brillando con cada mención de propiedades en la costa, acciones en empresas y depósitos bancarios. La mayor parte de la herencia, incluyendo la mansión y la valiosa colección de arte, se destinaba a ellos, dividida de forma equitativa. Finalmente, el abogado carraspeó, y su mirada se posó en Elena, y para doña Elena Soler, su parte de la herencia se limita a una modesta suma de dinero y hizo una pausa dramática, casi teatral, la exigencia de que reside en esta mansión familiar, la casa Soler, durante un periodo de 1 año completo. Solo después de cumplir esta condición, podrá reclamar la totalidad de su asignación. Las palabras resonaron en los oídos de Elena como un eco hueco. Una suma modesta, una exigencia, una punzada de dolor le atravesó el pecho. Pero no era solo por el dinero, era la humillación pública, la cruel desigualdad. Lucía la miró con una expresión de desdén que no intentó ocultar, sus labios curvándose en una sonrisa apenas perceptible de satisfacción. Carlos, por su parte, se reclinó en su sillón, un brillo de triunfo en sus ojos pequeños,
como si acabara de ganar una apuesta largamente anticipada. El ambiente en la sala se volvió denso, casi irrespirable, cargado de miradas hostiles y comentarios velados sobre la incompetencia de Elena y su poca valía para el patrimonio familiar. Ella sintió cada mirada como un puñal clavándose en su espalda. Elena intentó mantener la compostura, pero por dentro, una furia latente comenzó a arder. ¿Por qué su padre la había tratado de esa manera? ¿Por qué la había relegado a una posición tan humillante? Una miseria en comparación con la riqueza de sus hermanos. Las preguntas se agolpaban en su mente, sin respuesta. La injusticia era palpable, no solo en la distribución de los bienes, sino en la imposición de vivir en un lugar que le traía tantos recuerdos dolorosos. Este no era un legado, era una trampa, una prueba. El abogado, imperturbable, continuó con las formalidades, pero Elena apenas lo escuchaba. Su mente ya estaba lejos. En la decisión que debía tomar, podría rechazar la herencia, volver a su vida solitaria y olvidar a su familia. Pero la idea de aceptar esa humillación, de huir de una injusticia tan flagrante, la repelió. Algo se había encendido en su interior, un resorte que había permanecido inactivo durante años. Era la necesidad de entender, de desenterrar la verdad detrás de esta cruel decisión. No podía simplemente volver a su vida normal, a su apartamento tranquilo y a sus obras de arte. La muerte de su padre, y especialmente su testamento, la había empujado a un punto sin retorno. Tenía que luchar, tenía que descubrir los secretos ocultos. Se levantó de la mesa. Su silla chirrió ruidosamente en el silencio. Lucía y Carlos la miraron con asombro, esperando una reacción de desesperación, pero Elena los miró a ambos con una determinación que no habían visto en ella antes. No dijo una palabra, pero su postura, su mirada, lo decían todo. Esta batalla apenas había comenzado. La mansión, con sus techos altos y sus pasillos largos y laberínticos, se había convertido para Elena en una prisión dorada. Los días se arrastraban, cada uno una tortura velada bajo la superficie de una supuesta convivencia familiar. Lucía, con su aire de superioridad, parecía disfrutar de cada oportunidad para recordarle a Elena su posición inferior. Sus comentarios eran puñaladas silenciosas, envueltas en un tono de falsa preocupación. Elena, ¿necesitas ayuda con eso? Ya sabes, la restauración es un trabajo tan delicado, no todos tienen la paciencia. O, espero que te adaptes pronto a la casa. Sé que tu pequeño apartamento era diferente. Carlos, por su parte, se movía por la mansión con una indolencia desafiante, ignorando a Elena la mayor parte del tiempo, pero siempre con una mirada furtiva, una sonrisa torcida, como si estuviera esperando el momento de verla caer. La tensión se palpaba en el aire, densa como la neblina matutina. Los desayunos eran un campo de batalla silencioso, donde el tintineo de las tazas y el crujido de los cereales resonaban con una intensidad desproporcionada. Las cenas, aún peores, se convertían en monólogos de Lucía sobre sus últimos logros sociales o los fracasos empresariales de Carlos. Todo ello ignorando deliberadamente la presencia de Elena, como si fuera un mueble más, en la opulenta decoración. Elena se retiraba a su habitación en cuanto podía, un refugio modesto en comparación con las estancias principales, pero que al menos le ofrecía un respiro de la hostilidad constante. Se pasaba horas en la biblioteca de la mansión, sumergida en viejos tomos de arte, buscando consuelo y distracción. Fue Lucía quien, con una mezcla de malicia y estrategia, decidió darle a Elena una tarea. Ya que estás aquí y eres la experta en arte, quizás puedas ayudarnos a preparar una de las piezas para la venta, soltó con un tono dulzón que no engañó a Elena. La pieza en cuestión era un cuadro antiguo, un retrato de una dama del siglo XVII, que el padre de Elena siempre había valorado como una joya de la colección. Lucía había organizado una velada informal con un par de coleccionistas adinerados y potenciales compradores, una excusa perfecta para humillar a Elena públicamente. Solo necesito que lo revises un poco, ya sabes. Asegúrate de que esté presentable para nuestros invitados, continuó Lucía, con una sonrisa forzada. Elena asintió, aunque por dentro sintió la punzada de la condescendencia
Era una trampa, lo sabía, pero también era una oportunidad para acercarse a la colección de su padre, para sentir su presencia a través del arte que tanto amaba. En los días previos a la velada, Elena se dedicó al cuadro en el taller de restauración improvisado que había montado en una de las habitaciones menos usadas de la mansión. Sus herramientas, modestas, pero precisas, estaban desplegadas sobre una mesa. Mientras limpiaba el marco intrincado, su mente se concentraba en la textura de la madera, en la pátina del tiempo, buscando cualquier indicio de daño o desgaste que pudiera requerir su atención. Observó el lienzo con su ojo experto, notando la composición, los colores, la pincelada. La obra era indudablemente hermosa, pero algo no encajaba del todo. Era una sensación sutil, una disonancia casi imperceptible para el ojo inexperto, como una nota ligeramente desafinada en una sinfonía perfecta. La noche de la velada llegó. La mansión, usualmente sumida en un silencio pesado, cobró vida con las voces, las risas y el tintineo de las copas de cristal. Lucía, ataviada con un vestido de seda oscuro, se movía entre los invitados con una gracia calculada, su sonrisa siempre a punto, sus ojos escudriñando a cada recién llegado, Carlos, con su camisa desabrochada y una copa de vino en la mano. Se reía ruidosamente, intentando sin éxito integrarse en el sofisticado ambiente. Elena se mantuvo en un segundo plano, observando desde la distancia, sintiéndose como una intrusa en su propia casa. El momento culminante de la noche llegó cuando Lucía, con una sonrisa triunfal, guió a los coleccionistas hacia el cuadro. Y aquí, caballeros, tenemos la joya de la corona, el exquisito retrato de Madame Dubois, una obra maestra de la escuela flamenca. Mi padre lo consideraba su posesión más preciada. Hizo una pausa. Y luego, con una mirada burlona hacia Elena, añadió: mi hermana, la restauradora, ha tenido la amabilidad de darle los últimos toques. Los coleccionistas, un hombre de negocios con gafas de montura de oro y una mujer de cabello gris impecablemente peinado, se acercaron al cuadro con interés. Elena se acercó también, sintiendo la presión de las miradas, las expectativas que pendían en el aire. Lucía, con un gesto grandioso, tomó una copa de vino que un camarero sostenía y, en un movimiento brusco, un chorro de líquido carmesí salpicó accidentalmente el marco inferior del cuadro. No llegó a la tela, pero manchó la madera oscura. «¡Oh, por Dios!», exclamó Lucía con una falsa angustia. «¡Qué torpeza la mía, Elena! ¿Puedes, por favor, limpiarlo rápidamente? No queremos que nuestros invitados vean un cuadro manchado». Era una orden disfrazada de súplica, una oportunidad para avergonzarla frente a todos. Elena, con un suspiro interior, asintió. Se acercó al cuadro, tomó un pañuelo de lino impecable que Mateo, el mayordomo, le ofreció discretamente, y comenzó a limpiar la mancha. Mateo, un hombre de edad avanzada, de porte distinguido y ojos sagaces, observaba la escena con una mezcla de curiosidad y preocupación. Llevaba décadas sirviendo a la familia Soler y había visto más de lo que nadie imaginaba. Había sido testigo de las dinámicas familiares, de las envidias y los secretos. Su mirada se posó en Elena con una expresión casi paternal. Mientras limpiaba con movimientos suaves y precisos, sus dedos rozaron el marco justo donde la mancha se había secado. Sintió una pequeña aspereza. Por un instante, una minúscula parte del marco se desprendió, revelando una capa de pintura y madera más clara debajo. Era casi imperceptible, un desliz que nadie más habría notado en la penumbra de la sala. Pero la sensibilidad de Elena, afinada por años de lidiar con las complejidades del arte, se activó. No era solo la reparación, era la imperfección lo que le hablaba. Mientras su mano hábil reparaba el pequeño daño, sus ojos, guiados por su intuición, se posaron en la esquina inferior derecha del lienzo, y allí, casi invisible a simple vista, una minúscula y extraña marca. No era una firma, era un símbolo estilizado, una pequeña espiral apenas perceptible, pero que no pertenecía al estilo del siglo XVII. Su corazón dio un vuelco. Lucía, que se había acercado, observaba con una sonrisa de suficiencia. «Bien, Elena, ¿ya terminaste tu pequeña tarea?».
Elena se enderezó, el pañuelo en la mano, sus ojos fijos en el cuadro. Una certeza fría la invadió. Esto no es un original, dijo, su voz tranquila pero firme, resonando en el silencio repentino de la sala. Los murmullos se extendieron entre los invitados. Lucía palideció. Su sonrisa se desvaneció. Elena, ¿qué estás diciendo? No digas tonterías. Digo la verdad, respondió Elena, su mirada fijándose en la de Lucía, que ahora contenía una mezcla de pánico y furia. Este cuadro es una falsificación, una muy buena, lo admito, pero una falsificación al fin y al cabo, y esa marca, señaló la pequeña espiral con un dedo. Es la firma de un falsificador conocido en el mercado negro, activo a principios del siglo XX. Es un anacronismo que no encaja con la técnica flamenca de este período. La composición es perfecta, pero el pigmento y la capa base no coinciden. Los coleccionistas, que al principio habían reaccionado con escepticismo, se inclinaron para examinar el cuadro con nuevas gafas. Uno de ellos, el de las gafas de montura de oro, sacó una pequeña lupa de su bolsillo y la acercó al lienzo. Su expresión cambió, de la incredulidad a la sorpresa, y luego a una clara decepción. Carlos, que se había mantenido al margen con una copa de vino, dejó caer la mandíbula. Intentó disimular su shock con una tos forzada, pero Elena vio el breve momento de pánico en sus ojos. Habían subestimado a Elena, habían subestimado su don. Lucía se lanzó hacia Elena, su voz convertida en un susurro furioso, casi inaudible para los invitados. «Estás loca, estás intentando arruinarlo todo, estás celosa». «No estoy celosa, Lucía», respondió Elena, levantando la voz para que todos pudieran escuchar. «Estoy diciendo la verdad. Este cuadro no tiene el valor que tú le atribuyes, y me pregunto cuántas otras obras de la colección de papá podrían ser falsas». La velada se desmoronó. Los coleccionistas, ahora recelosos, se disculparon educadamente y se marcharon. La venta arruinada. Lucía, con el rostro enrojecido de rabia, se quedó en el centro de la sala, sus ojos lanzando dagas a Elena. Carlos, aún en shock, balbuceaba excusas ininteligibles. Mateo, el mayordomo, observó la escena con una mirada indescifrable, una mezcla de comprensión y algo que parecía ser una triste resignación. Más tarde, en la privacidad de sus aposentos, Lucía y Carlos se enfrascaron en una furiosa discusión. «No puedo creer lo que ha hecho esa bruja», chilló Lucía, tirando una almohada al suelo. «Nos ha humillado y ha arruinado la venta del cuadro». «¿Pero cómo lo supo?», preguntó Carlos, su voz temblorosa. «¿Esa marca? Yo nunca la había visto. Papá siempre dijo que era un Vermeer original». «Es una farsante, una envidiosa. Seguramente está inventando todo para desvalorizar la herencia y luego comprarla a precio de saldo», especuló Lucía, su mente ya trabajando en un nuevo plan. «Tenemos que deshacernos de ella, y rápido, antes de que siga descubriendo más cosas». Carlos asintió, su resentimiento hacia Elena ahora teñido de un miedo tangible. La inútil Elena había demostrado ser una amenaza, y el descubrimiento del cuadro falso era solo el principio. Los secretos de la casa Soler, enterrados bajo capas de engaño y codicia, comenzaban a salir a la luz, uno por uno, y Elena, sin saberlo del todo, se había convertido en la clave para desenterrarlos. El descubrimiento del cuadro falso no solo había desbaratado la velada de Lucía, sino que había encendido una chispa de pánico en el corazón de los hermanos Soler. La humillación pública y la amenaza latente de que Elena desenterrara más secretos los llevaron a la acción. Lucía y Carlos, usualmente enfrentados por su propia codicia y resentimiento, forjaron una alianza tácita, un pacto oscuro para neutralizar a Elena de una vez por todas. La mansión, que ya era un hervidero de tensión, se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada palabra, cada gesto, estaba cargado de una intención oculta. La estrategia de Lucía era más insidiosa que la anterior. No se trataba solo de vender una obra, sino de deslegitimar por completo la capacidad de Elena y, con ella, cualquier pretensión sobre la herencia. La idea de una valoración oficial
de toda la colección de arte de su padre. Aunque en apariencia una medida transparente, era en realidad una trampa elaborada. El plan era desacreditar a Helena públicamente, usando a un experto de renombre para validar sus propias falsificaciones y dejar a Helena como una aficionada con delirios de grandeza, una mente desequilibrada que veía fantasmas donde no los había. El elegido para la tarea fue el señor Vargas, un tasador de arte con una reputación impecable y un ego aún mayor. Era un hombre de mediana edad, con un bigote pulcramente recortado y una voz resonante que usaba para proyectar autoridad. Vargas era un personaje equivocado de tipo B, arrogante y condescendiente, convencido de su propia infalibilidad. Lucía lo había cortejado con promesas de una clientela exclusiva y la oportunidad de corregir los desvaríos de una restauradora de poca monta, presentándole a Helena como una persona resentida que buscaba desestabilizar a la familia por envidia. Vargas, seducido por la promesa de prestigio y el desprecio natural hacia los aficionados, aceptó el encargo con una suficiencia que prometía un juicio implacable. La valoración se anunció con bombo y platillo. Lucía se aseguró de que el evento fuera público, enviando invitaciones a la alta sociedad madrileña y, lo más preocupante para Helena, a la prensa local, la gran galería de la mansión, el mismo lugar donde Helena había sufrido la humillación de la lectura del testamento. Se transformaría en un escenario simbólico. Las luces se encendieron con una intensidad que no habían tenido en años, y los cuadros, algunos auténticos, otros falsos, fueron dispuestos estratégicamente, como actores en una obra macabra. La reputación de Helena, su credibilidad como restauradora y como hija, estaba en juego. El día de la valoración amaneció con un sol implacable que no lograba disipar la atmósfera densa de la mansión. Helena había dormido poco. La ansiedad, carcomiéndole el alma. Se sentía como una gladiadora a punto de entrar en la arena, sola contra una multitud sedienta de espectáculo. Se puso un vestido sencillo, consciente de que su apariencia no importaba. Lo que importaba era la verdad que llevaba dentro. Cuando entró en la galería, la sala ya estaba llena de gente. Mujeres con joyas relucientes y hombres de trajes impecables charlaban animadamente, sus voces resonando en el vasto espacio. Un grupo de periodistas, con cámaras y cuadernos en mano, se movía entre la multitud, buscando el mejor ángulo para capturar el drama familiar que se prometía. Lucía, vestida con un elegante traje de chaqueta, sonreía y saludaba a todos, adoptando el papel de anfitriona perfecta, mientras Carlos, a su lado, asentía con una expresión forzada de seriedad. El señor Vargas, en el centro de la sala, con un haz de luz sobre él, comenzó su exposición. Su voz, segura y autoritaria, resonó. Distinguidos invitados, es un honor para mí evaluar esta magnífica colección. Un testamento del exquisito gusto de don Fernando Soler. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la multitud antes de posarse en Helena. Con un matiz de desdén, se han levantado algunas afirmaciones sobre la autenticidad de ciertas piezas. Mi tarea es, por supuesto, disipar cualquier duda infundada y garantizar la integridad de este legado. Cuando Vargas se acercó a la primera obra, un supuesto Tiziano, Helena sintió que el corazón le latía con fuerza. Era una de las falsificaciones más obvias, aunque magistralmente ejecutada. Vargas, con un tono condescendiente, comenzó a elogiar la pincelada, la paleta de colores, la indudable genialidad del artista. Helena no pudo contenerse. «Disculpe, señor Vargas», dijo, su voz, aunque un poco temblorosa, lo suficientemente clara para silenciar los murmullos de la multitud. «Con todo respeto, esa obra presenta anomalías que sugieren una procedencia dudosa». Vargas la miró por encima de sus gafas, su expresión de disgusto apenas oculta. «¿Y usted es la restauradora, verdad? Entiendo que tiene sus propias teorías, señorita Soler, pero aquí hablamos de hechos, no de intuiciones. Mis años de experiencia me dicen que esta es una pieza genuina. Su ojo experto quizás esté un tanto sesgado por intereses personales. ¿No le parece la última frase pronunciada con una sonrisa mordaz?
causó risas entre algunos invitados y una oleada de vergüenza en Elena. Lucía y Carlos se regocijaban en su humillación. Lucía, con una falsa expresión de preocupación, se acercó a Elena y le susurró: «Elena, por favor, no causes un escándalo. Ya hemos pasado por suficiente. Deja que el señor Vargas haga su trabajo». Era una advertencia, una amenaza velada. A medida que Vargas avanzaba por la galería, pieza por pieza, desestimaba con arrogancia cada objeción de Elena. Sus comentarios se volvían más hirientes, insinuando que Elena solo buscaba desvalorizar la herencia para su propio beneficio. Para reclamar una parte mayor, es común que en disputas familiares, aquellos con menos talento busquen socavar el valor de lo que no les pertenece por derecho, soltó Vargas con una sonrisa. Las miradas de desprecio de Lucía y Carlos, que ahora se habían unido a la comitiva de Vargas, eran incesantes. La prensa garabateaba notas furiosamente. La galería se convirtió en un escenario simbólico de la batalla por su lugar en la familia, por su propia dignidad. El tiempo se estiraba, cada minuto una eternidad de tortura. Había un límite autoimpuesto para la valoración. Vargas había anunciado que terminaría a la puesta del sol, lo que añadía una capa de presión. Elena estaba completamente sola. Mateo, el mayordomo, observaba desde la distancia, su rostro inexpresivo, pero Elena sintió su apoyo silencioso, una pequeña ancla en la tormenta. Pero él no podía intervenir, nadie podía. Las palabras de Vargas, las miradas de sus hermanos, la incredulidad de la multitud, la presión del tiempo, todo se amalgamaba en una oleada de desesperación. Elena sentía que su voz se ahogaba, que sus argumentos se desvanecían ante la autoridad de Vargas y la malicia de sus hermanos. La duda comenzó a corroerla. ¿Estaba equivocada? ¿Era realmente una aficionada delirante? La soledad en ese vasto salón, bajo la mirada escrutadora de extraños y la burla de su propia familia, era abrumadora. Un sudor frío le perlaba la frente. Estaba a punto de rendirse, de aceptar su derrota y retirarse a la sombra de su anonimato, cuando de repente un recuerdo fugaz cruzó su mente. No era el reloj grabado, ni el momento con la anciana. Era la imagen de su padre en el álbum de fotos, el amor por el arte que compartían, las largas horas en el estudio de su niñez, donde él le enseñaba a observar, a ver más allá de lo evidente. Y luego, una frase de su padre, una que había olvidado durante años. El verdadero arte, Elena, siempre tiene un eco de verdad, una vibración que las copias nunca pueden imitar. Y luego, la injusticia de su testamento, la trampa, el desprecio de Lucía y Carlos. No era solo la herencia, era su legado, su honor, la verdad de su padre, lo que estaba siendo pisoteado. Una chispa, pequeña al principio, se encendió en su interior. No podía permitirlo, no podía rendirse. La furia latente que había sentido en la lectura del testamento se transformó en una determinación fría y acerada. Se enderezó, sus hombros tensos, su mirada, que antes estaba llena de duda, ahora brillaba con una claridad asombrosa. El juego había terminado, era hora de luchar. Un silencio denso y expectante se cernió sobre la galería, roto solo por el murmullo de los invitados y el obturador ocasional de las cámaras de prensa. Elena se irguió, sus hombros antes encorvados por la duda, ahora rectos y firmes. El brillo en sus ojos, que antes era de angustia, se había transformado en la luz inconfundible de una resolución férrea. Respiró hondo. El aire de la galería, denso con perfume caro y el aroma de viejos pigmentos, llenó sus pulmones. «Con su permiso, señor Vargas», dijo Elena, su voz, que momentos antes había sido apenas un susurro vacilante, ahora resonaba clara y rotunda en la vasta sala, sorprendiendo incluso a sus hermanos. «He analizado estas obras no solo con mis intuiciones, como usted las llama, sino con años de experiencia práctica en la restauración de arte, y le aseguro que mis conclusiones no son arbitrarias». Se acercó al supuesto Tiziano, la primera obra que Vargas había defendido con tanta vehemencia. Sus movimientos eran deliberados, cada paso una declaración de confianza. La multitud
La observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo, algunos con la intención de presenciar un espectáculo, otros con la secreta esperanza de que la verdad saliera a la luz. Lucía y Carlos se tensaron. Sus sonrisas petulantes se congelaron en sus rostros, reemplazadas por una creciente inquietud. Elena extendió una mano. Sus dedos delicados pero firmes, apenas rozando la superficie del lienzo. Este Tiziano, o más bien, esta imitación, es un trabajo notable. La pincelada emula la de la escuela veneciana con destreza, y la composición, sin duda, sigue los patrones del maestro. Sin embargo, hay inconsistencias en la capa de imprimación, una técnica que no se perfeccionó hasta finales del siglo XIX, mucho después de la muerte de Tiziano. Además, el pigmento rojo es un tono de cochinilla sintética, algo que no existía en el Renacimiento. Un Tiziano auténtico usaría lapislázuli para los azules y cinabrio para los rojos, extraídos de forma natural, con una granulación y una forma de degradarse que este pigmento, lamentablemente, no posee. Mientras hablaba, su mirada no se despegaba del cuadro. Explicaba cada detalle con una claridad asombrosa, como si el lienzo le contara sus secretos en voz alta. Cada palabra era un golpe certero a la autoridad de Vargas. La gente empezó a cuchichear, sus rostros reflejando la sorpresa. Vargas intentó interrumpirla. «Señorita Soler, está divagando. Esas son meras conjeturas». «¿Conjeturas, señor Vargas?», respondió Elena, girándose para mirarlo a los ojos, con una frialdad que heló al arrogante tasador. «Los hechos no son conjeturas. El anacronismo de los materiales es irrefutable. Si usted tuviera el equipo adecuado aquí, lo vería con sus propios ojos». Se movió hacia la siguiente pieza, un supuesto Rubens, un vibrante lienzo que representaba una escena mitológica. Y este Rubens, la vitalidad, el movimiento, la exuberancia son innegables. Sin embargo, observen la forma en que la luz incide sobre la piel de los personajes. El verdadero Rubens aplicaba capas de veladuras para crear una luminosidad interna, casi translúcida. Aquí, la luz es superficial, pintada en la cima. Es como si el falsificador hubiera entendido la forma, pero no el alma del maestro. Además, la fibra del lino no corresponde a la época. El murmullo de la multitud creció. Las caras de los invitados, antes aburridas o escépticas, ahora mostraban un genuino interés. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. Lucía y Carlos se miraban, el pánico comenzando a retorcerse en sus estómagos. El control se les estaba escapando de las manos. Elena se detuvo frente a un pequeño bodegón que se atribuía a Velázquez, una pieza supuestamente de un valor incalculable, y llegamos a la joya de la corona. ¿No es así? Señor Vargas, su tono era sarcástico, pero su mirada era de pura concentración. Esta obra es la más astuta de todas. La iluminación, el contraste entre la sombra y la luz, la textura de las frutas, todo grita Velázquez. Un falsificador talentoso sabe que los detalles son cruciales. Se hizo una pausa, un silencio absoluto, tenso y expectante. Se apoderó de la galería. Era el momento de Ninto contener la respiración, el instante en que el destino de Elena pendía de un hilo. Vargas, recuperándose de su estupor inicial, carraspeó y dijo con una voz forzada: «Con todo respeto, señorita Soler, esta es una de las piezas más estudiadas de la colección de su padre. Ha sido autenticada por los más grandes expertos. Sus afirmaciones son irresponsables». Lucía, al ver una oportunidad, intervino: «Exacto. Elena está dañando la reputación de nuestro padre y de nuestra familia con sus fantasías». Carlos asintió con vehemencia: «Deberías dejar de decir tonterías. Elena, estás avergonzándonos a todos». La presión era inmensa. Elena sentía el peso de todas las miradas, el escrutinio de la prensa, el desprecio de sus hermanos, la condescendencia de Vargas. Por un segundo, la duda regresó, un escalofrío helado que amenazaba con paralizarla. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si esta vez su intuición la traicionaba? Pero entonces vio a Mateo, el mayordomo, de pie en el umbral de la galería, con una mirada de aliento en sus ojos. En su mano, discretamente,
Sostenía algo. Elena lo reconoció, era una lupa de joyero, de esas que el padre de Elena utilizaba para examinar sus obras más preciadas, y una pequeña linterna V. Mateo, con un movimiento apenas perceptible, le hizo un gesto con la cabeza. Era la señal. Elena no estaba sola. Un nuevo aliento la llenó, no de desesperación, sino de una nueva resolución. Se acercó aún más al supuesto Velázquez. Grandes expertos, dice, señor Vargas, pero incluso los grandes expertos pueden ser engañados por la genialidad de un falsificador. Permítame mostrarle algo que quizás pasó por alto. Con la mano extendida, Elena recibió de Mateo la lupa y la linterna V. El mayordomo se movió sin hacer ruido, su presencia apenas registrada por la mayoría. Pero su acción fue fundamental. La multitud se inclinó, fascinada, susurros de asombro llenando el espacio. Elena encendió la linterna V y la dirigió hacia el lienzo. El Velázquez, antes tan perfecto, bajo la luz de la galería, reveló un patrón fantasmal bajo la luz ultravioleta. No era la fluorescencia normal de los pigmentos antiguos, sino un brillo desigual, una textura subyacente que delataba retoques modernos. Luego, con la lupa en la mano, se inclinó, su rostro casi tocando el lienzo. Sus dedos, con una precisión milimétrica, buscaron en la esquina inferior izquierda. Aquí, dijo, su voz ahora un murmullo intenso, pero que se amplificaba en el silencio absoluto de la sala. Los falsificadores a veces dejan sus propias firmas, pequeñas burlas, para aquellos lo suficientemente astutos como para encontrarlas. No una marca obvia, sino algo que solo se revela bajo ciertas condiciones. Con la lupa pegada a su ojo, Elena guió su dedo, casi invisible, hasta un punto específico en el fondo oscuro del bodegón. Era una serie de minúsculas y casi microscópicas irregularidades en la pintura, apenas unas motas de pigmento que formaban una figura estilizada, una diminuta calavera, oculta dentro de una de las sombras. Era el sello personal de El Sombra, un falsificador legendario de principios del siglo XX, conocido por su habilidad para replicar a los grandes maestros y por su macabra costumbre de dejar esa minúscula firma en sus obras más ambiciosas. Un jadeo colectivo escapó de la multitud. El señor Vargas, con la mandíbula desencajada, se acercó, tomó la lupa que Elena le ofrecía y la aplicó al punto que ella había señalado. Su rostro, antes arrogante, se contrajo en una mueca de incredulidad y luego de horror, la pequeña calavera, el irrefutable sello de la falsificación, brillaba ominosamente bajo la lupa. La verdad se había revelado de la manera más contundente. Lucía y Carlos, al ver la reacción de Vargas, se lanzaron hacia la salida, intentando escapar del escrutinio y la vergüenza. «¡Esto es un montaje! ¡Una farsa!», gritó Lucía, su voz convertida en un chillido agudo. Carlos, tembloroso, intentó seguirla, pero ya era demasiado tarde. La multitud estalló en un clamor. Primero, un murmullo de asombro, luego, de indignación. Las caras, que un momento antes reflejaban escepticismo, ahora mostraban una mezcla de admiración y sorpresa. De los susurros de incredulidad, el ambiente se transformó en un estruendo de aprobación. Los aplausos comenzaron, lentos al principio, luego más fuertes, un crescendo atronador que llenó la galería. La gente se abría paso para felicitar a Elena, para estrecharle la mano, sus ojos brillando con un nuevo respeto. La prensa, frenética, disparaba sus flashes, capturando el momento de la vindicación. El señor Vargas, con el rostro pálido y sudoroso, se acercó a Elena. Sus ojos, ahora desprovistos de arrogancia, estaban llenos de una mezcla de vergüenza y un profundo respeto. «Señorita Soler», dijo, su voz apenas un susurro, «le ruego me disculpe, su habilidad es extraordinaria. Yo me he equivocado y me siento profundamente avergonzado. Usted ha expuesto una verdad que yo, con toda mi experiencia, no pude ver. Fue un reconocimiento público, una humillación para él, pero una victoria rotunda para Elena». La victoria de Elena no era solo personal, era una victoria de la verdad sobre la mentira, de la integridad sobre la codicia. Su nombre, antes arrastrado por el fango de la disputa familiar,
ahora resonaba con el eco del reconocimiento y la admiración. La verdad había sido su única arma, y la había usado con una maestría que dejó a todos sin aliento. La casa Soler, por fin, comenzaba a respirar un aire de honestidad. El clamor de la multitud aún resonaba en los oídos de Elena, un coro de reconocimiento que era tan abrumador como gratificante. La victoria en la galería había sido rotunda, un punto de inflexión que cambió el curso de la batalla por la herencia. Sin embargo, la vindicación personal era solo el principio. La justicia, la verdadera, la que Lucía y Carlos habían intentado pisotear, aún debía ser servida. La caída de los hermanos Soler fue tan rápida como merecida. Los periodistas, antes ávidos de un escándalo familiar, ahora tenían una historia mucho más jugosa, la revelación de una red de falsificaciones de arte que involucraba el patrimonio de una de las familias más prominentes de Madrid. La policía, alertada por las pruebas irrefutables presentadas por Elena y confirmadas por el ahora humilde y colaborativo señor Vargas, inició una investigación a fondo. Los archivos ocultos en la oficina privada de su padre, que Elena había comenzado a revisar discretamente después de su llegada a la mansión, revelaron más de lo que imaginaba. Entre contratos antiguos y correspondencia, encontró pistas que confirmaban las transacciones ilícitas de Lucía y Carlos. No solo habían manipulado el testamento en su propio beneficio, sino que habían estado vendiendo obras falsificadas de la colección de su padre durante años, utilizando su reputación para engañar a compradores inocentes. Descubrió documentos que detallaban cómo Lucía, con su astucia para las finanzas y los contactos, había orquestado las ventas y cómo Carlos, con su temperamento impulsivo y sus deudas crecientes, había sido su cómplice. A menudo, el intermediario, las pruebas eran abrumadoras. Lucía y Carlos fueron detenidos pocos días después del evento en la galería. La noticia de su arresto copó los titulares. Sus vidas, antes definidas por el lujo y la apariencia, se desmoronaron estrepitosamente. Enfrentaron cargos graves por fraude, conspiración y falsificación, crímenes que llevaban consigo penas severas. Su parte de la herencia fue congelada y, eventualmente, confiscada por las autoridades para compensar a las víctimas de sus engaños y para cubrir las multas impuestas por la justicia. La mansión, antes símbolo de su poder, se convirtió en una constante para los paparazzi, asediada por flashes y preguntas impertinentes. Su reputación, construida sobre cimientos de apariencias, quedó completamente destruida. De la alta sociedad que Lucía tanto admiraba y Carlos anhelaba, solo quedó el desprecio y el ostracismo. El señor Vargas, por su parte, se convirtió en un inesperado aliado. Su disculpa pública no fue un mero acto de conveniencia. Fue el resultado de una genuina toma de conciencia de su propia arrogancia y la subestimación de un talento que no encajaba en sus esquemas preconcebidos. Después del escándalo, Vargas se puso en contacto con Elena, ofreciéndole su apoyo incondicional y su vasta red de contactos en el mundo del arte. Señorita Soler, le dijo en una de sus primeras conversaciones telefónicas, su voz ahora desprovista de cualquier rastro de condescendencia. Usted tiene un don que el mundo del arte necesita desesperadamente. Me gustaría ayudarla en todo lo que pueda para que su talento sea reconocido y utilizado para el bien. Este gesto, por parte de un hombre tan influyente, fue crucial para la rehabilitación del nombre de Elena y la confirmación de su pericia ante la comunidad internacional del arte. La verdadera colección de arte, ahora autentificada por Elena, fue valorada en una fortuna aún mayor de lo que se había estimado inicialmente. La eliminación de las falsificaciones y la confirmación de la autenticidad de las piezas genuinas hicieron que su valor se disparara. Elena, como única heredera legítima, no solo recibió la parte de la herencia que le correspondía, sino que también heredó la casa Soler y el resto de la fortuna familiar. La riqueza material, antes un objeto de contienda, ahora era suya, pero su significado había cambiado por completo. Pero más allá de la fortuna, Elena encontró una nueva paz interior. La mansión, que había sido un lugar de tormento y opresión, comenzó a transformarse bajo su nueva dirección,
Ya no era un mausoleo de recuerdos dolorosos, sino un lienzo en blanco para un futuro diferente. Una tarde, mientras el sol de poniente teñía de oro los salones, Elena encontró a Mateo, el mayordomo, en el jardín, podando unas rosas descuidadas. Se sentó a su lado en un banco de piedra, el aire lleno del aroma de las flores y la tranquilidad que por fin se había asentado en la casa. Gracias, Mateo, dijo Elena, su voz suave. Por todo, siempre fuiste diferente. Sentí que creías en mí. Mateo dejó sus tijeras de podar y la miró, sus ojos sagaces brillando con una calidez paternal. Señorita Elena, siempre supe que usted tenía un don. Su padre también lo sabía. Él, él no era un hombre fácil, pero amaba el arte más que a su propia vida, y la amaba a usted, a su manera, más de lo que sus hermanos jamás pudieron entender. Elena frunció el ceño. El testamento, Mateo, nunca lo entendí. ¿Por qué me puso en esa situación? ¿Por qué me obligó a vivir aquí, con ellos, con tan poco? Mateo suspiró, una brisa suave agitando las hojas de los árboles. Don Fernando era un hombre de pruebas. Señorita Elena, él había detectado algunas de las falsificaciones, no todas, pero suficientes para sembrar la duda, y sospechaba de las intenciones de sus otros hijos. El testamento fue una prueba para usted, una forma de obligarla a confrontar sus miedos, a salir de su sombra, a usar ese talento que él sabía que tenía y que usted siempre había subestimado. Él sabía que solo la confrontación directa podría sacudirla, obligarla a luchar por lo que era justo, no solo para usted, sino para el legado honesto de la familia. Él quería que usted limpiara el nombre de la colección, que restaurara la verdad, no solo los lienzos. Por eso la cláusula de vivir aquí, para que tuviera el tiempo y la oportunidad de descubrirlo todo. Él sabía que Lucía y Carlos, con su codicia, le darían la excusa perfecta para actuar. Las palabras de Mateo cayeron sobre Elena como un torrente de luz, iluminando un rompecabezas que había permanecido oscuro durante años. Su padre no la había castigado, la había desafiado, no la había humillado, la había empujado hacia su destino. El testamento no era una muestra de desamor, sino un acto de fe, una última lección de un padre a una hija. Una sonrisa lenta y suave se dibujó en los labios de Elena. Se dio cuenta de que la herencia más valiosa no era el dinero, ni la mansión, ni siquiera la colección de arte. Era el redescubrimiento de sí misma, la conexión con el verdadero legado de su padre, el amor por la verdad, la pasión por el arte y la fuerza para defender lo justo. La carga que había llevado sobre sus hombros durante años, el peso de sentirse incomprendida y subvalorada, se disipó como el humo. Había encontrado no solo una fortuna, sino su propósito. Y en la tranquilidad del jardín, bajo el sol de poniente, Elena Soler se sintió, por primera vez en mucho tiempo, en paz. Un año después, la casa Soler, antes un mausoleo de intrigas y rencores, se había transformado bajo la visión y el espíritu renovado de Elena. La luz del sol se filtraba por los grandes ventanales, ya no revelando el polvo y las sombras, sino iluminando espacios vibrantes de actividad y aprendizaje. Elena, ahora con el cabello más corto y una chispa en los ojos que reflejaba su nueva seguridad, se movía por los pasillos con una ligereza que antes le era ajena. Ya no era la mujer solitaria y retraída, se había convertido en una figura respetada y admirada en el mundo del arte, no solo en España, sino también a nivel internacional. La mansión había sido cuidadosamente restaurada, no para devolverle su opulencia pasada, sino para convertirla en un vibrante centro de restauración de arte y un museo privado. Las salas que antes albergaban falsificaciones y secretos, ahora exhibían las obras auténticas de la colección Soler, cada una meticulosamente curada y acompañada de explicaciones detalladas sobre su historia y su proceso de restauración. Los visitantes, desde estudiantes de arte hasta coleccionistas curiosos, paseaban por las galerías, maravillados por la belleza de las piezas y la historia de redención que la casa Soler representaba. Pero el corazón de la transformación residía en la Fundación Elena Soler
para la restauración y autentificación de arte. Con la fortuna heredada de su padre, Elena había establecido esta organización sin ánimo de lucro, dedicada a apoyar a jóvenes talentos con la misma sensibilidad y ojo crítico que ella poseía. Había creado becas, talleres y programas de mentoría, utilizando su propia experiencia como una poderosa inspiración, ver más allá de la superficie. Eso es lo que les enseño, solía decir a sus alumnos, con una sonrisa serena. El verdadero arte no solo está en la técnica, sino en la verdad que subyace en él, en la historia que cuenta y en la emoción que evoca. Su vida ya no era solitaria. Estaba rodeada de estudiantes apasionados, con los ojos brillantes de curiosidad y el deseo de aprender. Colegas de renombre de todo el mundo acudían a la Casa Soler para colaborar en proyectos de restauración, o simplemente para compartir conocimientos con Elena, Mateo, el mayordomo, que había sido su fiel confidente. Ahora se desempeñaba como el director del centro, gestionando la logística con una eficiencia y una lealtad inquebrantables. Su presencia calmada y sus sabios consejos eran un pilar constante en la vida de Elena. Los salones de la mansión, antes silenciosos y fríos, resonaban ahora con el suave raspar de los pinceles, el murmullo de las conversaciones y las risas genuinas. Una tarde de primavera, mientras el aire se llenaba del dulce aroma de los jazmines en flor, Elena se encontraba en la gran galería de la mansión. La luz natural, que entraba por los ventanales limpios, bañaba las obras de arte con un resplandor suave y dorado. Contemplaba una de las piezas que ella misma había restaurado con sus propias manos, un paisaje impresionista que ahora brillaba con colores vibrantes y una profundidad renovada. No solo veía los lienzos, sino las historias que cada uno encerraba, los secretos que revelaban, las vidas que habían tocado. Su mirada era de profunda satisfacción y paz, una serenidad que emanaba de haber encontrado su verdadero propósito y de haber sanado las viejas heridas familiares a través de la verdad y la dedicación. Mientras sus ojos recorrían la obra, Elena pensó en su padre. Comprendió que, a su manera, él siempre había creído en ella, que su testamento había sido una última y compleja lección. No fue un castigo, sino una llamada, una invitación a despertar su potencial, y ella había respondido. La cámara se alejó lentamente, mostrando la silueta de Elena en el centro de la galería, rodeada de belleza y significado, una nueva obra de arte, un cuadro de un amanecer sobre el mar, que ella misma había restaurado por completo y que había recuperado su esplendor original. Brillaba con una luz renovada. Su pincelada, ahora con una confianza y una maestría inconfundibles, había devuelto la vida a las figuras y los paisajes, simbolizando su propio renacimiento y la belleza que había traído de vuelta al mundo. El cuadro era un reflejo de su propia alma vibrante, auténtica y llena de una esperanza que se extendía mucho más allá de los confines de la Casa Soler. Era el comienzo de una nueva era, un legado de verdad y pasión que Elena construiría día a día. Si esta historia conmovió tu corazón, si te recuerda que el coraje puede alterar destinos y que la luz siempre encuentra un camino incluso en la oscuridad más profunda, por favor, deja un comentario, comparte esta historia con aquellos que necesiten inspiración, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias.